Gracias a Candy Quispe por este reporte. Y tenemos a nuestros invitados esta mañana, el congresista José Carlos Seguren, congresista de PPC, y también Javier Velázquez, que es congresista de la... Ellos van a estar discutiendo, vamos a discutir también, está llegando el congresista Josué Gutiérrez, así que tenemos casa llena esta mañana para poder discutir lo que se viene esta mañana, el debate de la ley laboral juvenil, mal llamada Ley Pulpín. ¿Por qué, digamos, se está convocando, se habrán preguntado ustedes, por qué se está convocando una sesión extraordinaria si ya el Congreso había convocado para el miércoles a la comisión permanente, ¿no? Y además, para discutir una ley, según todos los números que han estado saliendo el fin de semana, va a ser derogada, ¿no? ¿Qué busca el presidente para ustedes? Bueno, lo que muestra el gobierno es una desorden, confusión. Hace 2 semanas en Junta de Portavoces hubo un amplio debate de los portavoces para que estos 6 proyectos, unos que planteaban la modificación, otros la derogatoria, otros planteaban que se suspenda sus efectos. Hubo un amplio debate, el gobierno a través de sus voceros no quería que se discutieran estos proyectos, luego se logró con una amplia mayoría de dispensarlo del dictamen de la Comisión de Trabajo, de su publicación en el portal, e incorporarlo en la agenda de la Comisión Permanente. Y ahí se le dio la confianza a la presidenta para que pudiera fijar fecha. Han venido dilatándolo innecesariamente. Y cuando creo que han visto de que los votos no lo acompañaban, creen que el presidente cree que el Parlamento es un cuartel, cree que pechando al Parlamento, diciendo que asumamos nuestra responsabilidad, la posición de la bancada variable. Por lo menos la nuestra es invariable, vamos a votar por la derogatoria porque es perniciosa para los derechos laborales, ¿no? Congresista Seguren, ¿esto cómo deja a la presidenta del Congreso? ¿La descoloca un poco y con qué capacidad ella va a poder ahora manejar este debate tan importante? Sí, lamentablemente este tema debió verse hace varias semanas. Innecesariamente el gobierno y la mesa directiva del Congreso han dilatado enormemente, generando enfrentamientos, generando una crisis política, generando violencia en las calles, que no tenía ninguna razón y ningún sentido. Este tema pudo verse perfectamente en una legislatura extraordinaria convocada por el presidente de la República hace varias semanas, o en su defecto en comisión permanente también hace varias semanas. Ahora, de manera muy clara, el presidente ha dejado pues mal parada de alguna manera, ha desautorizado a la presidenta del Congreso al convocar al Pleno con 48 horas de anticipación, cuando para la misma materia, para el mismo motivo, ya estaba convocada la Comisión Permanente. La misma pregunta al congresista Josué Gutiérrez, que se integra a la mesa. Si ya había una sesión de la Comisión Permanente el miércoles, ¿por qué adelantar las cosas al lunes? ¿Cómo está, Jaime? Buenos días a todos los que están en el panel. Mire, lo que acá tiene que haber es una lectura real y correcta de las cosas. En primer lugar, la oposición en todo momento ha pretendido hacer un pleno extraordinario. Ha sido anunciado en todo momento. Y hoy, gracias a la facultad constitucional que tiene el presidente, vamos a tener esa oportunidad de debatir todos los parlamentarios esta ley, que además fue aprobada por amplia mayoría, con el aporte de los votos de todas las bancadas, excepto, casi de todas las bancadas, excepto de Acción Popular Frente Amplio. El resto, todas las bancadas han votado a favor de la norma, ¿no? De tal manera que después, en un acto de arrepentimiento, constricción, bueno, tendrá hoy día en el debate la oportunidad cada uno de los parlamentarios de decirlo. Entonces, no se diga que había acá una pretensión de enfrentamiento o de movilizar a la gente, más bien todo lo contrario, porque para el día miércoles que estaba convocado la Comisión Permanente, ya se habían anunciado con bombos y platillos que iban a ejercer las marchas y la presión, que seguramente tienen razón y tienen fundamento para hacerla, pero sin duda hoy será el espacio democrático para que cada bancada, cada parlamentario además, no necesariamente cada bancada, sino cada parlamentario podrá expresar si está de acuerdo en derogar o está de acuerdo en que esta ley se mantenga como tal, o plantear algunas modificaciones al respecto, ¿no? De repente, entonces es la lectura más correcta que le podemos dar, y no sobre el prejuicio de que esto es un tema de pechar o algo parecido. Más bien se está allanando el camino para que se debata, ¿no? Más bien, justamente el congresista Velázquez nos puede dar un adelanto de lo que hoy día se va a exponer, porque los miembros de su bancada en la primera votación pues aprobaron esta ley.
¿Por qué ahora van a derogarla? Bueno, lo que ha expresado el vocero de la bancada nacionalista no es cierto. Los voceros de la bancada, que es Mauricio y quien le habla, no votamos a favor, votamos en contra. Señalamos una posición en contra desde el inicio. Es cierto que dos parlamentarios como Luciana León y Elías Rodríguez votaron a favor, luego al día siguiente retiraron su voto y son los autores del proyecto de la derogatoria. A mí lo que me llama la atención es que el jefe de Estado, que nos representa a todos los peruanos, si está comprometido con esta ley que considera que es beneficiosa para los jóvenes y que si hay algunos cuestionamientos debería haber un amplio debate, el argumento que el congresista Gana Perú, porque han adelantado y porque el presidente, haciendo uso de su facultad constitucional, ha convocado para el lunes cuando se iba a debatir el martes, es que para las marchas, para evitar las marchas y la presión. Cuando las marchas de los jóvenes en democracia no son otra cosa que un mecanismo, que la activación de un derecho ciudadano que tiene toda persona en democracia para expresar su opinión al respecto. Ahora, pero esto ocurre, valgan verdades, en un contexto muy particular, porque no estamos hablando únicamente de una ley para jóvenes de 18 a 24 años, sino que estamos hablando que esto ocurre cuando se descubre el reglaje a la oposición y cuando tenemos al señor Belaún del Ocio en Bolivia. La pregunta que ya uno puede hacerse en un contexto de esta magnitud es si la ley Pulpín fue en realidad, a la luz de los hechos, una jugada frente al escándalo Belaún del Ocio para poner este tema en segundo plano y que la gente en las calles solo hable de la ley Pulpín. ¿Qué dice la oposición? No creo que haya sido pensada. Yo creo que la ley para promover el empleo en jóvenes ha sido una ley bien intencionada y así ha sido remitida por el Ejecutivo y así ha sido procesada por el Congreso. Sin embargo, ya a la luz de los acontecimientos y los hechos, probablemente el dilatar este debate, alargarle la vida de manera artificial, si se quiere, a la norma, sí ha servido como cortina de humo, ha servido como factor distractivo ante los gravísimos hechos que están ocurriendo en el país, y yo te diría particularmente el tema de reglaje, el chuponeo, el espionaje, que son medidas ilegales. Acá no puede haber medias tintas, medidas ilegales, donde hay varios ministros, comenzando con la señora Jara, que tendrán que asumir responsabilidades políticas en el corto plazo y seguramente varios otros responsabilidades penales en el mediano plazo, porque se han cometido delitos penados en nuestro ordenamiento jurídico que no van a quedar en el aire, sino tendrán que ir hasta las últimas consecuencias. No sé si en este gobierno, pero con toda seguridad en el próximo. Ahora, esto ha generado una gran crisis dentro del partido del oficialismo. Ayer Sergio Tejada, como ya sabíamos que iba a suceder, renunció a la bancada. Ustedes dicen que como bancada van a votar por la no derogatoria, pero más o menos ya se calcula que algunas voces van a discrepar, unas voces internas, como por ejemplo la de Marisol Espinosa. Sin duda. Nosotros hemos saludado la posición principista que ha tenido Sergio, que ha tenido Marisol, que han tenido muchos parlamentarios al interior de bancada, pero que todos disciplinadamente se ha llevado, por lo menos hasta el día de ayer, internamente, aun cuando el congresista Sergio Tejada había anunciado que si no se deroga esta norma, él se retiraba, ¿no? Creo que ha sido una posición principista, capaz nosotros no compartimos ese sentir, pero es respetable su posición. Pero yendo por el otro lado, creo que hoy día es el perfecto escenario democrático para debatir esta norma frente al país, porque como usted comprenderá, muchas de las bancadas ya tomaron posición. Muchos de los parlamentarios ya no se les va a cambiar. Algunos tendrán un cálculo ideológico, político, principista, y hay que respetar. Y algunos tendrán un cálculo comodín, electoral, ya hay que también respetar. Pero finalmente se traslucirá en votos si es que se deroga o no esta norma. ¿Cree que lo de Sergio Tejada fue con fines electorales? No. Principista entiendo yo, porque lo anunció antes inclusive que se presenta la misma norma. Ahora, con relación al tema del espionaje, reglaje o como quiera llamarse, yo creo que el país tiene que saber y entender lo siguiente. La maquinaria de la inteligencia peruana se maneja solo con autorización del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Hay una motivación respecto al quehacer laboral de los servicios de inteligencia. Después que se hizo un esfuerzo enorme para establecer un conducto regular y dar el marco normativo, después de la década del 90, que el sistema de inteligencia nacional estaba
prácticamente manejado y manipulado para fines políticos, para fines económicos, y no era el fin primordial, que era el tema de la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico o con las bandas organizadas que existen en el Perú, ¿no es cierto? Se ha dictado normas que son claras, se han dispuesto reglamentos, directivas al interior, de tal manera que hoy día la DINI es auditable fácilmente, sea por los órganos de control, o en este caso, que el Ministerio Público se ha abocado a la investigación. Ya, a ver, entonces, en ese sentido, para ir al punto, porque, estamos bordeando el tema, pero no estamos... Esa fue la última pregunta que se hizo. Sí, porque el tema central aquí es que el expresidente Alan García acaba de publicarse, acaba de revelarse que ha sido también víctima de reglaje. Entonces, si usted dice que hay una política de la inteligencia y que bueno, el presupuesto también se ha incrementado notablemente, ¿qué hacen siguiendo al expresidente? El año 2012, el presupuesto de inteligencia con el amigo del presidente ahí como jefe de la DINI se incrementó 11 veces. Se fue a 71 millones de soles cuando eran aproximadamente 9 millones. Y si ustedes lo ven en la página de Transparencia Fiscal del Ministerio de Economía, el 70% de esos recursos fueron para contratar agentes cubiertos y encubiertos. Cuando dice el congresista de que el Poder Judicial puede revisar cómo ejecuta los gastos la DINI, hay dos denuncias que se iniciaron. Primero, con el seguimiento y reglaje del periodista Rospigliosi, y luego a otros adversarios de los opositores en los cuales la DINI ha invocado el secreto de la ejecución de esos gastos ante el Ministerio Público y no ha entregado información. Y otro, de acuerdo a la ley, y otra institución, otro organismo que controla a los servicios de inteligencia es la Comisión de Inteligencia del Parlamento, donde el gobierno tiene una cómoda mayoría. Lourdes Alcorta, de nuestra bancada, tuvo que renunciar a esa comisión porque si se hubiera prevenido de estos hechos graves y irregulares, ella en su momento exigió que fuera Adrián Villafuerte. Perdón, pero esas son las formas. Lo que ahorita el público está en su casa así pasmado y se está preguntando en su casa es ¿por qué rayos está ocurriendo esto? ¿Por qué rayos la inteligencia, ¿no?, está siguiendo a opositores? Ahora, nota a pie de página cómo es posible también que, siendo un servicio de inteligencia, se filtren documentos y videos de esa manera. Congresista Segura. Mire, en principio es un tema de talante democrático al más alto nivel del propio presidente. La gente que está formada en política entiende que tenemos rivales políticos, contendores políticos. Los militares están formados para la guerra y en consecuencia ve no contendores políticos, sino ve enemigos políticos. Y al enemigo hay que destruirlo y una de las armas para esa destrucción es el arma de inteligencia. Punto uno. Punto dos, ¿por qué se filtra? Porque cuando se producen prácticas mafiosas, delincuenciales, de una organización criminal para terminar chantajeando a políticos o periodistas, siempre hay, y felizmente así es, gente decente, gente honesta, gente que ve un riesgo para el país, para el sistema democrático, y termina encontrando los caminos para filtrar información y que esta información se haga pública para frenar estas arremetidas antidemocráticas. Entonces yo creo que estamos en ese momento. El resto, por favor, es discurso. Tú decías, la gente está preocupada, por supuesto que está preocupada y debemos estar preocupados todos los demócratas en el país, porque ya no se trata de dichos, de especulaciones. Lo que acaba de suceder con el expresidente García, están las pruebas, están las fotos, están los videos, están los reportes, lo que ha pasado con la congresista y vicepresidente del partido, Marisol Espinosa, está el parte policial. Está probado con nombres exactamente quiénes han sido. Tenemos una docena de parlamentarios que hemos sido parte de un seguimiento y está probado, hasta el nombre tenemos de quiénes son las personas que han ingresado a la SUNAR desde la DINI, porque se registra al usuario. O sea, las pruebas están. A ver qué dice el congresista José Gutiérrez, ya que todas las balas están cayendo para acá. Sí, pues. Bueno, lo que yo quiero partir es de la decisión política del presidente de aperturar lo más ampliamente, de la manera más amplia, toda la información que está en la DINI. Repito, hoy
el marco normativo, las directivas internas, permiten auditar el detalle administrativo, económico, que decía el congresista administrativo Velázquez. y económico. Sí, en el tema económico, por ejemplo, había una decisión referente a la política de seguridad pero no nacional. hay acciones, pues, congresista, porque el Ministerio Público no va a entrar a ver cuáles son los operativos que se realizan en la DINI. Eso no existe en ningún servicio de inteligencia del mundo. A ver. Sí existe, porque, repito, todo está motivado. O sea, que no es que la DINI va a hacer lo que le da la gana. A políticos. A ver, justamente ahí viene el detalle. Lo oficial está motivado. Todo lo ilegal no. lo que es oficial, como dice Juan Carlos, está motivado. O sea, esa maquinaria de la inteligencia tiene un camino de motivación. No es que a libre albedrío dice, hoy día le seguimos a tal empresario, a tal periodista, ¿cuál es la o a tal motivación político? para seguir a García, a la vicepresidenta? A ver, hay un tema de preocupación que lo ha señalado, creo, Javier, y lo ha señalado Juan Carlos. Todo demócrata se siente preocupado apenas sienta que hay la sospecha de un reglaje, de un seguimiento, de lo que sea. Se siente preocupado porque son métodos que ya deben estar proscritos en una democracia. Entonces, si eso es así, nosotros debemos tener actitudes que procuren de alguna forma transparentar la actividad y la gestión. Pero hay algo, el marco normativo hoy día permite, por ejemplo, que haya muchas personas que se dediquen a la investigación. Usted no puede prohibir a una persona, usted está andando en la calle y que le sigan con una cámara. No se puede prohibir. Entonces, ¿está justificado el seguimiento a García no está justificado. y a Espinosa? Repito, es condenable. Y drástica sanción si esos actos provienen de algo que esté vinculado al tema de Estado, o sea, a la DINI o a otros órganos de inteligencia que están en el Ministerio de Interior y en los institutos armados, que son prácticas, digamos, que están dirigidas por el Ministerio de Defensa. Eso es condenable bajo todo punto de vista, no solamente con el señor García, con cualquier otro demócrata o periodista o empresario, quien sea. Eso es condenable. Eso en el Perú debe estar proscrito hace muchos años. Yo entiendo que dentro del Estado eso ya no existe más, eso ya es parte del pasado. Sin embargo, hay evidencias que deben motivarnos a, digamos, exhortar una exhaustiva investigación. Pero un ente intermedio, dentro de toda esta exhaustiva investigación imparcial y con toda la autonomía, y ahora que no se puede de alguna forma cuestionar la dirección del fiscal de la Nación, Sánchez, en la direccionalidad de esta investigación para que sea lo más rápido posible, que sea prolija y pueda dar resultados hacia el país, que esto no ha sido generado por la DINI ni por ningún órgano de inteligencia del Estado, sino por otras organizaciones criminales, mafiosas, que están trabajando el tema de inteligencia en el Perú. Y eso nadie lo va a negar. Yo no quiero pensar que la DINI, de la gestión del presidente del Consejo de Ministros cuando era mi amigo Javier Velázquez, haya pues ordenado hacer seguimiento para que se descubra después el caso BTR o algo parecido. Hay evidencias objetivas, esto no ha sido seguimiento particular. Hay agentes del ejército que trabajan en la DINI que han sido detenidos. ¿Quién ha descubierto el caso de los narcos? Pero además, te digo lo siguiente. De los petroaudios, por ejemplo. Esta preocupación que tiene el país... Perdón, esta preocupación que tiene el país tiene que ver con dos personas. Esta es una estrategia que la conoce el señor Humala, la pareja conyugal. Ellos son los responsables, es parte de su estrategia. Porque si no, porque si no, mira, te digo lo siguiente, ¿por qué mantienen a un ministro como el del Interior y de Defensa que siguiendo toda esta estrategia de amedrentamiento a la oposición son los que atacan, los que insultan, los que agravian a la oposición? Por eso es que cuando ingenuamente Gutiérrez dice de que esto se debe investigar, no hay capacidad de enmienda, han rebasado la autoridad de la primera ministra. Yo creo que la salida política es que el gabinete se vaya de su casa. Bueno, ahí están. Esas son las opiniones tanto de oficialismo como de oposición, que por cierto, estas cosas que se van denunciando cada vez más están logrando que la oposición encuentre vasos comunicantes, ¿ah? Y de pronto se está viendo una Pero en todo caso puede ser fabricado, ¿no? No por la oposición, no por la oposición. No, lo del seguimiento y todas esas cosas son hechos reales, hay un tema pero importante, que no necesariamente vienen de la DINI. Hay un tema importante que creo que hay que señalarlo, porque no podemos quedarnos solo en el escenario de la discusión y de las acusaciones. Hay que darle viabilidad al país, gobernabilidad al país en este año y medio. Y 12 partidos políticos hemos suscrito un documento que lo hemos hecho público, llamando al presidente, llamando al gobierno
a bajar las tensiones y a encontrar la ruta, el camino para poder tener entendimientos básicos en un marco democrático que permita la transferencia de gobierno en los próximos meses, por un lado, y por otro lado, exigir democráticamente una profunda investigación en este tema de prácticas antidemocráticas. Gracias a los congresistas. Estamos viabilizando soluciones que creo que es lo más importante. Lo que queda claro entonces aquí es que hay una crisis. ¿Quién busca la salida a la crisis? ¿Será desde el Congreso donde se busque esta salida a la crisis o desde